La ideología de género dice que los hombres y las mujeres no son diferentes, que las diferencias que se dice que tienen son fruto de la educación y las convenciones sociales, que se puede elegir si se quiere ser hombre o mujer, y que la biología no tiene nada que decir. Es evidente que esto no es verdad. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro son diferentes porque la biología nos hizo sexuados, marcándonos unos roles biológicos distintos para preservar la especie. La ideología de género no tiene base científica, por eso es una ideología, y la realidad y la ciencia la contradicen continuamente. Su origen está en una radicalización de los postulados del feminismo que dio paso al conocido término de género. Ser mujer y madre se consideraba un rol social que la oprimía ancestralmente. El culpable era el varón y las estructuras creadas en una sociedad patriarcal machista. Esta teoría implicaba el desprecio de la mujer real y todo aquello que la caracteriza, en especial la feminidad y la maternidad. Odiar al hombre como opresor, a imagen de la lucha de clases. La mujer debía ser como los hombres y vivir una sexualidad masculina, o sea, sin consecuencias ni vínculos, eliminando la maternidad. Entra así en escena el aborto como derecho. Aparecen también los lobbies homosexuales, que fueron a unirse a los feministas, ya que les permitía justificar y poner en valor sus gustos sexuales como opciones que liberan a la mujer del rol social y en la que el hombre deja de ser el opresor de la mujer. Es el principio del fin de la feminidad y la masculinidad. Por cierto, que todo esto resultó ser además una forma extraordinaria de conseguir fondos, poder y un negocio de enormes proporciones. El lanzamiento de esta ideología se preparó asaltando los organismos internacionales para lograr todo tipo de recomendaciones sin valor legal, declaraciones de intenciones, compromisos de países, etc., que no obligan a nada, pero que son aprovechados para presentarlos como una imposición de Europa o de la ONU. Siguieron luego una agenda perfectamente establecida y coordinada. Los pasos y las estrategias se van repitiendo en todos los países y se utilizan los mismos métodos. Sus armas son el engaño, con técnicas de manipulación como son la ocultación de datos, falsas alarmas sociales, manipulación sentimental y del lenguaje, etc., y la imposición totalitaria de sus planteamientos mediante leyes con las que se obtienen neoderechos, inversiones desproporcionadas de fondos públicos, persecución legal y punible del disidente y el acceso a los menores desde los centros educativos para ideologizarlos al margen de los padres. Como hombres y mujeres, como ciudadanos, como contribuyentes, como padres, debemos frenar la aplicación de esta ideología que busca destruirnos en lo más noble que tenemos, nuestra dignidad humana. Oh, hi, Danny. Come on in. Looks like you're having some trouble with addition. Now, don't be upset. You're here to learn. And we learn from mistakes. Everybody makes mistakes. Nuh-uh. Look at this question here. What is 2 plus 2? See, you wrote 22. But when we do addition, we don't just put the numbers next to each other. That's stupid. All right. Think about it this way. If I have 2 markers in this hand, and then I add the 2 markers from this hand, how many markers do I have now? 22. No, Danny, it's 4. Mrs. Wells? We're Danny's parents. Oh, yes, hello. Oh, please come in. Now, don't worry. It is completely normal for kids to get frustrated when they're struggling with a subject. So, what's this about Danny getting some answers wrong on this so-called test of yours? We had a test. One of the questions was, what is 2 plus 2? Danny answered 22. And? And that's not the right answer. Says who? Says math. Are you calling my son stupid? No, of course not. Who are you to say that your answer is right and that his is wrong? No. She's right. Thank you.
Right out of Nazi Germany. You can't honestly tell me that you don't know what 2 + 2 equals. You got it all figured out, don't you? You smart-ass little tramp. Ah. What are you, some kind of retard? All right. I'm sorry. I am not going to be able to continue this conversation. We're gonna complain to the principal about you. Danny is a free thinker. I'll have your job, bitch. Not if you can't add 2 and 2 together, you won't. Mrs. Wells, Oh, sorry, Principal. I didn't see you. I understand you had an issue yesterday with the parents of one of our students. It did get a little crazy. When things get out of hand, I really need you to let me know about it. Sure. So how do you want to handle it? I guess you could apologize. What? His mom hit me. I understand you told Danny he had a wrong answer on his test. He did have a wrong answer on his test. Yeah, it's not our job to tell students when they're right and wrong. That is exactly what our job is. Parents don't want you ramming your biased views down their kids' throats. That's not biased. That's how math works. You know what doesn't work? Your attitude. Look, maybe I can explain this in math terms so you can understand. If you took all the kids in this classroom and divided them by 0, that's exactly the amount of respect you're giving them. Something you'd like to say? You can't divide a number by 0 and get 0. So now I'm stupid. Just some crazy administrator doing paperwork while you superstar teachers change the world. Students count, teachers divide. Students count, teachers divide. Students count, teachers divide. Stop undermining our kids' confidence! Are you going to apologize to the parents? Why did you even start teaching if you hate children? Please, have a seat, Mrs. Wells. Thank you. You know, I honestly think this will all blow over if we just wait a week or so. I'm afraid we can't do that. Why not? They're suing. For what? Emotional distress to a minor. Mrs. Wells, can you please tell the members of this board exactly when you became aware of this fiasco and the events leading up to the riot? Riot? I just told a student that 2 + 2 equals 4. We need for you to recant that. What? Just say that you're open to the possibility there might be multiple correct answers. But that's not true. We can't let them bully us. This is so stupid. Stupid. That's your problem. Anyone who disagrees with you is stupid. There is nothing to disagree with. There is only one correct answer. For your sake, I certainly hope you have that correct answer when the media gets wind of this. I do. It's 4. I have my own answer. This school minus you equals tomorrow. You're firing me? Suspending. While you reconsider your extremist views. You brought this on yourself. Breaking news. In what's being called Mathgate, an activist elementary school teacher was caught abusing her students' First Amendment rights. It's an interesting story. Okay, so this teacher, this liberal elitist, tells this innocent little first grade kid that his answer is wrong. Only her answer is acceptable. Yeah, from what I hear, she doesn't even keep these students for more than a year. After that, they all leave her and go to another teacher. It's called graduating. So it's creating some good, healthy debate in this country. Some experts say that 2 + 2 equals 4. Others say that it's 22. No, they don't. Look, if you hate America that much, why don't you just go teach in commie France? Hello. Hello, Mrs. Wells. The board decided that for everyone's benefit, your services will no longer be required. For everyone's benefit? How about the kids?
helping our students anymore. Mrs. Wells, thank you so much for coming. You know, I'm just so sorry it happened this way. If only you'd been willing to be more open-minded. About math? What about academic integrity? You were warned, given an explanation, and yet you persisted. But we will, of course, fulfill our financial obligations. Now, that's $2,000 for your last pay period and $2,000 for this one, so that's $4,000. Wrong. It's 22,000. ¿Cómo están? ¿Cómo están, queridos amigos del Ministerio Nacional de Jóvenes de la Renovación Carismática Católica? Estamos acá, en esta reunión nuevamente, en esta segunda reunión que me toca en el curso Cantar de los Cantares, para hablar de el tema de ideología de género. Ok, vamos ahí. El término género es un término que se creó en la década de los 90, un poco antes, pero hizo su aparición pública, perdón, en la época de los 90, a raíz de las conferencias del Cairo y Beijing organizadas por la ONU, ¿no? La del Cairo fue de población y desarrollo, la de Beijing la de mujer. Grupos asociados al control natal y al aborto escogieron este tema como una difusión de las conductas no reproductivas. Conductas que estaban reñidas con la procreación. La intención, que no haya más gente en el mundo, pues hay otras teorías un poco más complejas que no son el tema de aquí, cómo controlar mejor a la población políticamente, y entonces para eso requerían que sean menos de algunos, menos marroncitos, menos amarillitos, menos negritos, más de la gente que es más característica del primer mundo, y entonces los países poderosos financiaron a través de unas ONGs lo que se conoció después como ideología de género, o simplemente el concepto de género que tiene alrededor de ellos una serie de conceptos, ¿no? Felizmente, que en la Conferencia Internacional del Cairo de Población y Desarrollo, el Vaticano, apoyado por muchos países latinoamericanos, se dieron cuenta de la amenaza que significa este tema, este término, ¿no? Es un término que inicialmente pues no parecía algo malo, ¿no? En inglés gender tiene la connotación de sexo, pero en castellano no. En castellano género es cualquier otra cosa, ¿no? No significa sexo, ha sido abusivamente impuesto en el castellano, porque género es tipo, es tela, en la gramática las palabras tienen género, pero solamente es asociado a las palabras, no a las personas, no tiene que ver con sexualidad. Entonces, mi trabajo es hacer herramientas de participación política, ¿no? En mi institución, Population Research Institute. Entonces yo trato de abordar el tema de una manera sumamente sintética, ¿no? Sumamente breve, porque los tiempos en los medios de comunicación, los espacios en las redes sociales son breves, y entonces hay que tener respuestas concisas, directas, creativas, que impacten la psicología del público, ¿no? Imagínense a un parlamentario, a un ministro, o a algún líder de una organización, un vocero, que le digan, ¿tú por qué estás en contra de la ideología de género? Entonces, lo tiene que explicar de una manera inmediata. A mí se me ocurrió hacerlo de una manera, explicarlo a través de una foto.
por medio de esta foto que ustedes van a ver aquí. Lo primero que salta a la vista en esta foto, vamos a hacerlo en cámara lenta, es que se trata de dos personas, ¿no? Una persona de raza blanca y una persona de raza oriental. Entonces la pregunta que yo hago cuando este curso es presencial, digo, a ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Que la persona de raza blanca es hombre o mujer? Similarmente, ¿qué dicen ustedes, no? ¿La persona de raza oriental qué es, hombre o mujer? Y entonces viene la discusión, ¿no? Comienzo a preguntar y todo el mundo dice, no, la persona de raza blanca es hombre, porque cuando está de mujer, los huesos, la forma de la cara, la rodilla, a mí cuando está de hombre se ve mejor y la persona oriental de hombre no se ve tan bien. Y hay otras personas que piensan exactamente lo contrario. Y es muy chistoso porque finalmente le digo, pues la respuesta es que no importa. Para el género, no importa si la persona de raza blanca o la persona oriental es hombre o mujer. O sea, justamente, género es definir a una persona en cuanto a su identidad sexual prescindiendo del dato biológico. Prescindiendo de lo que hay en su cuerpo, sus órganos reproductores, si tiene pene o vagina, ovarios o testículos, prescindiendo de los datos de la psicología, los datos de la genética, XY, XY. O sea, para el género eso no tiene ninguna relevancia. Es decir, más bien se debe prescindir de él y se debe dejar libertad a que la subjetividad, dicen ellos, te construya. Y, ¿por qué no? De tanto en tanto, deconstruya ciertos estereotipos que según ellos se han generado cultural y socialmente, ¿no? Y de pronto se han impuesto a los demás. Entonces el proceso es liberarse de todos esos estereotipos culturales y definirse con total libertad de acuerdo como uno quiera. Cuando apareció el término género, descrito en el libro de Judith Butler, pues ella solo se refería a 5 géneros, ¿no? Hombre heterosexual y homosexual, mujer heterosexual, mujer homosexual y bisexuales. Pero hoy día eso ha quedado totalmente desfasado con respecto a la realidad de lo que es el género y se ha desbordado una multiplicidad de cosas, ¿no? Dicho de otra manera, el género consiste en que lo, entre comillas, masculino y lo femenino, es decir, las identidades sexuales que nosotros conocíamos, paradigmáticas y absolutamente fundamentadas en la biología, para ellos ya esto, lo masculino y lo femenino, ya no depende de las características sexuales biológicas. Si la persona de raza blanca o la persona oriental sean hombres o sean mujeres, no depende de las características sexuales que tengan o que no tengan, no afecten nada, sino que son nociones que se van construyendo día a día. En este sentido, el sexo vendría a ser ya solamente un convencionalismo cultural, el que heredamos o el que vamos construyendo a través de grupos en la actualidad. Y entonces, ya lo que está bien y lo que está mal desaparece totalmente. Ya no hay una moral objetiva, sino todo es subjetivo. Y cada uno puede inventarse y reinventarse un sinnúmero de veces a sí mismo de acuerdo a lo que su apetito sexual le indique, ¿no? Esta foto no es de un país liberal, es una foto de la Marcha del Orgullo Gay realizada en Lima hace algunos años, ¿no? Obviamente, cualquiera que vea aquí, vea una persona con características biológicas masculinas que ha adaptado para sí una serie de cuestiones cosméticas, incluso quirúrgicas, parece que se ha puesto mama,
Se ha pintado el pelo, se ha pintado los ojos, los labios, y tiene una serie de comportamientos exteriores femeninos y define su sexualidad de acuerdo a su gusto y a su mejor entender. Eso es el género, ¿no? El género es, digamos, el multi-choice, escoge lo que tú quieras de la sexualidad y atribúyete esa identidad a ti mismo, y lo que es más importante es que la libre elección es el concepto de fondo que hay aquí, tanto a nivel reproductivo como a nivel de la conducta personal, ¿no? Y entonces, la libre elección a nivel reproductivo es todo lo que vimos en la sesión anterior con el antigénesis, ¿no? Todas las personas que promueven el concepto de género, promueven la anticoncepción, promueven el aborto, promueven la anticoncepción oral de emergencia, la esterilización, la reproducción asistida, porque es, en el fondo, la autodefinición, la libre elección de acuerdo a la propia conducta. Y entonces no hay esquema de género que no defienda estas cosas. Y a nivel de conducta sexual, ellos aparecieron con lo que ya les conté de Judith Butler, ¿no? Solamente 5 géneros. Después esto evolucionó con el activismo de los grupos homosexuales, que muy pronto se convirtieron en grupos LGTB, ¿no? Lesbianas, gays, travestis, bisexuales. No pasó mucho para que se aumentara una letra. Y intersexuales, porque decían que había un grupo de personas que no tenían definidas sus características biológicas, sexuales, genéticas, se quedan en el medio. Ciertamente lo hay. Esas anomalías cromosómicas existen, pero son eso, anomalías. Incluso en algunos casos esto se corrige con terapias medicinales, ¿no? Y entonces una persona que tiene hermafroditismo, se llama, puede estar más tirada a lo masculino, ¿no? O más a lo femenino, y la medicina hace los correctivos necesarios, a pesar de que esta persona tiene un problema genético, ¿no? No son muchos casos, son realmente muy extraños, ¿no? Luego, no pasó tanto y aumentaron la letra Q. Q de queer. Queer es una teoría que es el desarrollo aún más radical del inicial concepto de género de Judith Butler y los que vinieron después. Queer, con la palabra queer se identifican todas las minorías sexuales que no están incluidas en estas grandes tendencias de las letras que preceden. Y entonces ya a nivel de conducta sexual ya no hay 4 o 5 o 6 letras, sino todo el abecedario y varias veces la vuelta al abecedario, ¿no? De la A hasta la Z. Y entonces una vez hicimos un ejercicio como una plantilla del abecedario, esta de A, de avión, etc. Y entonces solo vamos a mostrar algunas fotos para que visualmente puedan entender de qué se trata este concepto de género cuando se lleva a su plenitud, cuando se desarrolla exactamente lo que se creó desde Butler, la conferencia del Cairo, a la fecha. Cuando te digan que pues estos son grupos LGTB, te están dejando de decir la verdad, no te están diciendo todo. Con la A, por ejemplo, hay un género que se identifica como andróginos, que es la combinación de características masculinas y femeninas. Como en la foto, uno no podía estar seguro si esta persona es hombre o mujer. Como esto se crea en el mundo anglosajón, pues los términos originales a veces son difíciles de traducir, los hemos dejado en inglés. Buff Dyke, ¿no? Que es una lesbiana que juega el papel de macho en una relación. De female to male es de femenino a masculino, y si observan bien esta foto, se trata de una mujer que ha modificado
cosméticamente, con cirugía plástica, y con hormonas, algunas características de su cuerpo. Si observan bien, van a darse cuenta que debajo de los supuestos pectorales están las cicatrices de la extracción de mamas. Y pues por el resto del cuerpo parece que esta persona ha tomado algún esteroide, algunas hormonas que le dan la musculatura que como mujer de repente normalmente no tendría. Queer es una identidad de género que no encaja en las normas aceptadas asociadas a su sexo biológico, ¿no? Esto ya no es tanto de apariencia, sino conductual. Heteroflexible es el heterosexual, estos términos son de esta ideología de género, dicho sea de paso, ¿no? No es que nosotros seamos heterosexuales, digamos, los que, digamos, hay que entender que este término homosexual, heterosexual, bisexual, pertenecen a un conjunto de cuerpos. No hay que celebrar el día del heterosexual. Eso es reforzar los conceptos que son ajenos a nuestro pensamiento. La sexualidad es única. La sexualidad es la que nosotros conocemos y la sexualidad es aquello que nos define como hombres o como mujeres. No es otra cosa. Todos estos términos son ajenos. Es bueno saber esto para no usarlos, ¿no? Intersexual, ya lo dijimos, de mujer a hombre es el caso contrario que vimos antes, ¿no? Es un hombre que adopta las características de mujer. Hay el género de los no géneros. Hay el omnisexual que tiene atracción por cualquier persona de cualquier género, el transexual por operado, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto, como digo, no tiene ningún límite. Cualquier persona que invente una conducta y convenza a un grupo de gente a identificarse con determinado término, pues habrá creado un género más. Habría tantos géneros como personas hay en este mundo. Pero Morandé, un sociólogo chileno que hizo una producción intelectual muy importante del siglo pasado, él hablaba sobre el divorcio, hablaba sobre la anticoncepción, hablaba sobre el aborto y veía cómo estos fenómenos iban produciendo todo un cambio social, un cambio paradigmático en las masas, ¿no? Él como sociólogo veía este cambio y lo expresa con esta frase que ustedes ven aquí. Estos individuos de las fotos, del género, creen estar en condiciones de definir. ¿Qué cosa? Cosas que vienen ya estructuradas en la naturaleza humana, ¿no? La sexualidad, la paternidad, la filiación, la consanguinidad, la cultura y todos los aspectos más constitutivos de la sociabilidad los definen desde sí mismos y con total autonomía a cualquier referencia objetiva. Esta es la subjetividad pura. Y entonces, desde el BAFDAIC, el andrógino, el Z, el trisexual y el omnisexual, creen estar en condiciones de definir la sexualidad. Y las conductas reproductivas, o procreativas, mejor dicho, de acuerdo a su libre elección, ¿no? Por supuesto que cuando se habla de ideología, se habla de un conjunto de creencias, pero en el caso específico del género, de unas creencias totalmente anticientíficas. Miren, uno puede escuchar cualquier opinión. Por ejemplo, si alguien opina que la biología no define a una persona como hombre o como mujer, ¿no? Si la biología no define a una persona como hombre o como mujer, pues es una opinión errada, no científica, pero opinión al fin, ¿no? Bueno, esa es tu opinión. Si otra persona afirma que la identidad sexual se construye en base a gustos personales o convencionalismos culturales, bueno, es una opinión, es su opinión, ¿no? Pero son opiniones no científicas, son creencias sin fundamento científico, por lo tanto, no exigibles. Si estos conceptos de género, el famoso enfoque de género, se incluye impositivamente en los libros de educación del colegio,
pues se trata de un abuso de adoctrinamiento, porque esto no es científico. Sería muy distinto que algún grupo se oponga pues, al teorema de Pitágoras, ¿no? Eso sería un fundamentalismo retrógrado, pues una cosa pues no aceptable, ¿no? Si uno se opone a las leyes de Newton, si uno se opone, digamos, a cualquier otra cosa que tenga una base científica. Esto no es científico. Decir que la biología no define a una persona como hombre o como mujer es algo que no es exigible, por lo tanto no es parte de las políticas públicas, ni de educación, ni de salud, ni tampoco de las leyes, ¿no? Y su imposición es un ataque directo a nuestra libertad, ¿no? Porque el género trata de imponer la autopercepción individual sobre la sexualidad y sobre su propia identidad a los demás. Esto casi equivale a que nosotros le hagamos caso a aquel que se cree Napoleón, ¿no? Y entonces nos presente a su enamorada, que puede ser Juana Pérez, y nos diga que es Josefina, y que nosotros los tratemos como si fueran el emperador Napoleón y la emperatriz Josefina, ¿no? Es una imposición que ciertamente estamos observando por los datos de la realidad que se imponen los poderosos a los vulnerables. Fíjense que seguramente recordarán ustedes las varias marchas por las calles de miles de padres de familia, de Con mis hijos no te metas, o de Marcha por la Vida, dos, pues, manifestaciones populares. O sea, porque cuando ustedes ven la exposición que estamos haciendo de las ideas de género, pues esto está ahora en los libros que reparte el Ministerio de Educación. ¿Cuántos padres estarían dispuestos a que sus hijos sean enseñados por profesores con estos conceptos? Profesores que de tanto en tanto ocurre que, excepcionalmente, no son todos los casos, pero excepcionalmente hay profesores que abusan sexualmente sin necesidad de los conceptos de género de los chicos, ¿no? O sea, ¿quién nos puede garantizar que a nuestros hijos en los colegios públicos no estén en manos de estos tipos, hablándoles exactamente de que la sexualidad se define a sí mismo, de que no hay ningún límite para estas cosas, de que uno puede ser dueño de construir su propia identidad? Pues ciertamente una persona puede tener todo el derecho de pensar lo que quiera, pero no tiene el derecho de imponer esas creencias a los demás. Fíjense que esto se aplica incluso hablando de creencias hasta pues de religiosas o de cualquier tipo, ¿no? Nosotros, teniendo la verdad revelada por Dios y todas las muestras de la coherencia que tiene la doctrina de la Iglesia Católica, de la teología cristiana, tampoco podemos imponer las creencias a los demás, podemos presentarlas a los demás. Pero incluso desde nuestra lógica, dependerá de la libertad del otro de adoptar la fe o no. No podemos imponerla. No valdría. No serviría de nada imponérselas. No sería verdadera. Pues ahora estamos viviendo una religión intramundana a nivel estatal que nos impone una serie de creencias absurdas, no científicas. Eso es el concepto de género en el fondo, ¿no? Como les digo, género no se circunscribe simplemente a LGTB, sino va desde la A hasta la Z. Quizás cuando ponía que Facebook aceptaba 89 géneros o la ONU 115, cosas que han aparecido, los pueden ver en Facebook, o pueden encontrar la nota esta de los 115 géneros en el ámbito de la ONU, pues quede desfasada porque el género no tiene límites, no excluye ningún gusto o preferencia sexual. Ni siquiera dentro del concepto de género se podría excluir la pedofilia. E históricamente estos grupos de género incluían a grupos de pedófilos, que
que promovían la pedofilia, pero los apartaron porque no eran políticamente correctos, porque mucha gente iba a rechazar todo el paquete por la pedofilia. Pero, fíjense, más de uno habrá visto la alerta de Citizen Go sobre la película de Netflix que se llama Cuties, un grupo de niñas, de adolescentes o preadolescentes, que hacen bailes eróticos y están vestidas sensualmente y con toda una connotación pues sexual evidente, lo cual pues no es necesario hacer ninguna interpretación para darse cuenta de que es una promoción y una defensa y una normalización de la pedofilia. Pero el concepto de género de por sí no excluye la pedofilia. De hecho, la meta del concepto de género es eliminar las categorías de hombre y mujer. Para ellos son heteronormativas. Quieren eliminar el concepto binario de la sexualidad. Esto no lo hemos encontrado en el libro de un radical de los de género, que es el más loco de los locos. No. Esto lo dijo el anterior relator de la ONU para cuestiones de orientación sexual e identidad de género, cargo creado específicamente por la presión de estos grupos de lobby dentro de la ONU, que dijo: mi meta es eliminar la categoría de hombre y mujer en el mundo. Entonces, digo, pues, bueno, y obviamente, hasta en el lenguaje, ¿no? Seguramente habrán visto más de algún video sobre el lenguaje discursivo, lo absurdo y lo ridículo que es. Creo que en eso sí, y en esto quiero decir que ha habido muchos esfuerzos buenos por mostrar lo absurdo en general que es el concepto de género a través de algunos aspectos del género como el lenguaje inclusivo, ¿no? Más de uno nos hemos reído con esos videos en los cuales se demuestra cómo estas personas pues están defendiendo ideas absurdas, ¿no? Hasta muchas personas piensan, ya de manera un poquito más profunda, de que todo esto del género, que no es un desarrollo filosófico de grandes científicos, de grandes personas sesudas, académicos de gran vuelo, que hayan pues visto que esto es una corriente de pensamiento pues sólida. Pues no es así. Se trata más bien de personas comprometidas en grupos que tienen un propósito de convertir la sexualidad en algo pues recreativo, superficial, intrascendente y sobre todo no procreativo. Y ahí es donde han encontrado mucho de su apoyo para difundirlo a nivel político, social y mediático, ¿no? Esto, el género, es un producto de los poderosos contra los humildes. O sea, esto no es una revolución social, esto es una imposición que generalmente cuenta con el apoyo de los poderosos y de los estados sobre los ciudadanos. No se ha dado históricamente de otra manera. Y lo bueno es que cada día está encontrando más resistencia. Por eso felicito a la Renovación Carismática Católica, sobre todo al Ministerio Nacional de Jóvenes, quienes han tenido a bien tocar este tema, porque creo que puede ser una instancia de perdición para muchas almas, de perdición para muchas personas, de mucho sufrimiento incluso aquí en la tierra, porque esto no lleva a la felicidad, lleva a la soledad, a la tristeza, a la frustración. Las personas que viven toda esta confusión sexual pues se vuelven poco a poco atrofiadas para el amor, para la relación personal sincera, y se pierden todo lo que Dios preparó para nosotros, que lo vimos en la reunión pasada con el Génesis, que es lo que trae la verdadera paz, la verdadera felicidad entre nosotros aquí en la tierra y por supuesto las que esperamos en el mundo futuro. Bueno, para terminar, solo quiero darles un consejo, ¿no? Ya que hemos entrado a esta parte espiritual.
quisiera decirles que hay una distinción muy importante. Una cosa son personas con conductas sexuales diferentes y otras son los políticos LGTBI. Son cosas muy distintas. Las personas siempre, el 100% de las veces, merecen nuestra caridad, nuestro respeto. El catecismo dice que a las personas homosexuales las debemos tratar con amabilidad y tacto. El catecismo de la Iglesia Católica nos sugiere ser caritativos por encima de todo el 100% de las veces. Obviamente, en esto y en todo. Pero con los grupos políticos LGTB se puede discrepar. Incluso, hasta tenemos la obligación de combatirlos, por supuesto, cuando atropellan los derechos de los demás, cuando atropellan el derecho de los padres a educar a los hijos, cuando atropellan el derecho de los homosexuales que no se identifican con los grupos LGTB ni con los grupos de género. Simplemente hay personas, seguramente podrán buscarlo en internet. Yo conocí a uno que se presenta así, por eso puedo decirlo, se llama Philippe Ariño. Philippe Ariño es católico, quiere ser santo. Yo me encontré un día con él, conversamos cuando vino acá al Perú, y le decía, bueno, tú tienes una tendencia a atracción del mismo sexo. Y él lo reconocía. Nosotros, ¿cuántas tendencias chuecas tenemos en nuestra vida? ¿De cuántas nos confesamos? Pues cada vez que vamos a pedir perdón a Dios en el sacramento de la penitencia. Pues tenemos mucho más que tú de repente. Tú quieres ser santo, yo también. Él lucha contra esa tendencia y nosotros luchamos contra todas nuestras tendencias malsanas, sean las que tengamos y hasta peores, ¿no? Entonces, por todo eso quiero decirle que a las personas con conductas sexuales diferentes o atrapadas en este concepto de género, ¿qué es tan popular? ¿Qué es tan apoyado por los poderosos? Esto no es ninguna revolución, es todo lo contrario. Es un producto de la dominación de los poderosos sobre los débiles. Pues a todas estas personas hay que tratarlas con especial amabilidad, caridad, constancia, con mucha fuerza, porque con seguridad vamos a recibir muchos ataques. De hecho, yo me siento orgulloso de cada vez que me atacan por esto, porque eso me hace parecer a muchos de los que, por anunciar la fe, por vivir las obras de la misericordia, corregir al que hierra, enseñar al que no sabe, vivieron la persecución. Entonces, bueno, mucho ánimo, gracias por escucharme y estaré a disposición de ustedes para las preguntas conforme lo hayan dispuesto los organizadores de este curso. Muchísimas gracias. En mi corazón está el sueño de Dios. Nada ni nadie nos podrá separar de su amor. En mi corazón está el sueño de Dios. Nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. Yo sigo firme, por papá y por mamá yo sigo firme. Yo no me escondo, rescatando principios hoy. Yo sigo firme, por papá y por mamá yo sigo firme. Yo no me escondo, rescatando principios hoy. Queremos educación sin discriminación, sin la ideología de género como condición. Papá y mamá tienen derecho a esta formación. Protejamos a los niños de la confusión. No te quedes callado, no tengas miedo. Ya es hora que juntos cambiemos la nación. Levántate y únete a esta revolución y públicalo para que todo el mundo se entere. Oye, compártelo. Y públicalo para que todo el mundo se entere. Oye, compártelo. Yo sigo firme, por papá y por mamá yo sigo firme. Yo no me escondo, rescatando principios hoy. Yo sigo firme, por papá y por mamá yo sigo firme. Yo no me escondo, rescatando
rescatando principios hoy. Yo sigo firme, señoras y señores, defendiendo la familia, los principios y valores. Esto va más allá de creencias y colores. Si te importa la niñez, únete pa' que esto mejore. No voy a irme, aquí me voy a quedar. No voy a rendirme, todos vamos a luchar. Vengo a decirte que solo en Dios a la verdad. Yo sigo firme, y por la familia yo voy a pelear. Y públicalo, pa' que todo el mundo se entere. Oye, compártelo, pa' que se despierten los valientes. Y públicalo, pa' que todo el mundo se entere. Oye, compártelo, pa' que se despierten los valientes. En mi corazón está el sueño de Dios. Nada ni nadie nos podrá separar de su amor. En mi corazón está el sueño de Dios. Nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. Yo sigo firme, por papá y por mamá yo sigo firme. Yo no me escondo, rescatando principios hoy. Rescatando principios contra viento y marea. Tu familia mi bandera, mi familia tu bandera. Digan lo que digan, hagan lo que quieran. Juntos defenderemos la niñez de nuestra tierra. Pa' que todo el mundo se entere. Oye, compártelo, pa' que todo el mundo se entere. Oye, compártelo. Es que yo sigo firme, te lo dice Manny Montes, en colaboración con mi hermano Seti, Boris R. Yo soy Seti, junto a mi amigo Boris R. Directamente de la compañía G, Colombia y Puerto Rico. Otro junte, pero para hacer la diferencia. G. Yo sigo firme, por papá y por mamá yo sigo firme. Yo no me escondo, rescatando principios hoy. Elemental, mi querido Watson.